Nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en este programa Diálogos Humanos, un programa que pertenece y tiene correspondencia a nuestra Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud, en la cual nos desempeñamos como académicos junto a mi colega y buen amigo Daniel Sánchez, ya anunciado en forma muy flamante en la introducción al programa. Ah, por supuesto. ¿Cómo estás, no? Diego? Sí. Muy bien, ¿y tú, Dani? Bien, estamos anunciados y están nuestras fotos, además. Sí, estamos grandes. Pero son del año pasado, no hemos querido cambiarlas. Porque tú me dijiste, necesito una mejor estampa para la foto. Yo siempre estoy listo y dispuesto para los medios. No, pero creo que es una buena foto. No, a mí me gusta, también me gusta. Sí, me gusta mucho. Tiene identidad. Sí. Oye, bueno, saludemos aquí a Francisco, a David, que nos acompaña como todos los días lunes. Y los aplausos, ahí está un poco lento, Francisco. Ay, sí. Ok, nuestra estrella. Sí. Bueno, y también recordar a Luis Felipe Buletich. Nuestro gran amigo, sí. Siempre. Obviamente que sí. Hablando de Roma, oye, sí, po. Hablando de Roma, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Luis Felipe murió en Roma. Ah, claro. ¿pero fue en Roma? Estaba de vacaciones. Yo sabía que, ahora que me acuerdo, en Italia, pero no sabía que era en Roma. Estaba de vacaciones y creo que se enfermó de COVID. Ah. Y ahí, como tenía algún tipo de complicaciones, él, como que traía la base, lo agarró a firma allá y murió. Sí, claro. Bueno, en Italia, dejémoslo en Italia. Sí. Coincidentemente con lo que está sucediendo hoy, que es una noticia importante, yo creo, para dos ámbitos importantes. Primero, noticia que es la lamentable muerte del Papa Francisco. Mario Luis Bergoglio. No, Jorge Mario, estoy confundido. Ya, Jorge Bergoglio, 88 años tenía. 88. Jesuita. Sí. Y la primera impresión es que es un golpe tremendamente fuerte para el mundo católico. Uh-huh. Para todos aquellos que profesen la fe católica, es un golpe enorme, pero también, creo yo, no hay que olvidarse que la persona que lleva las veces de ser el Papa o el cardenal sumo pontífice, lo que tú quieras, no es solo de la Iglesia Católica, sino que también es presidente de un país, ¿cierto? Que es el Vaticano. Claro, es un jefe de Estado. Un jefe de Estado. Entonces, a veces se nos olvida es el eso. Estado Vaticano. Exactamente. Que es del tamaño de una pepita de mostaza. Es muy pequeño. No sé cuántas hectáreas serán. Muy pequeño. Pero la gente olvida que, no sé, pues si el que es papa en ese tiempo viaja a algún país, recibe los honores por ser el sumo pontífice. Pero además, sí, claro, porque es mandatario de un Estado. Sí, entonces, por supuesto. También tiene una dimensión internacional. Exactamente. No solamente... hay dos temas importantes respecto de la muerte de Bergoglio. Y yo no sé si tú tuviste la posibilidad de ver una película que se llama Cónclave. No vi Cónclave, pero bueno, primero tú decías que es un papa que es jesuita, el primer jesuita sí, que hay. Y latinoamericano. Argentino. Sí. Ya, argentino, así que es súper importante. Y además vivió en Chile. Además. 3 años. Es raro que no haya vuelto a Argentina. Están criticando ahí los argentinos que nunca volvió como papa argentino. Chile, Perú, Bolivia. Es que él además para responder a la pregunta, no vi Cónclave, pero vi una biografía, de hecho el fin de semana coincidentemente, una biografía del Papa que se hizo en el canal History Channel, ya, muy buena, acerca como de su vida, que está basada en un libro, en la biografía autorizada de él. Sí. Y bueno, ya explican que efectivamente no ahondan en que haya vivido en Chile,
pero sí que fue un cura muy cercano a la gente, muy cercano a los pobres, que trabajaba en barrios complicados de Buenos Aires. Sí. Y claro, y eso mismo hizo, sobre todo en la última parte, no es por spoilear, pero en la última parte muestra en el fondo lo frontal que era con los gobiernos argentinos, en este caso. Entonces, sí, efectivamente, hubo una mala relación, particularmente con Cristina Fernández. Y Milei. Y también con Milei. Lo que usó el demonio. Y el otro día escuché que de los presidentes argentinos con el que menos tiempo estuvo en una reunión, en una audiencia, fue con Macri. Mira. Entonces, por ahí va, en el fondo, quizás el que no haya... Ahora, yo siempre me he preguntado qué pasa con los papas y su vida después que son nombrados papas, digamos, porque un sacerdote, sea cardenal o el cargo que tenga como arzobispo en general en algún país, ¿cierto? De acuerdo a la jerarquía más alta que haya dentro de la iglesia, nombrado papa, pero ¿qué pasó con su hermano, con los sobrinos, con los amigos? Uno ahí como que queda una dimensión que a uno le inquieta saber qué pasa, porque... Sí. Claro, ¿por qué no volvió a Argentina? Yo creo que se explica un poco por eso, ¿ya? Sí, sí. Y lo otro también como que es un jefe de Estado, entonces por lo tanto el rol cambia bastante. Yo creo, porque es una parte de mi imaginación también, que debe ser un vértigo estratosférico convertirte en papa de la noche a la mañana, sí, con el nivel de poder y de influencia, más que nada influencia que tiene sobre millones de personas. Y además lo que implica en el caso de él, que yo creo que Ratzinger quizás no se la pudo, que era como empezar a limpiar esto un poquitito, ¿no? Como abrir... Mira, hay otra película que también está basado como en un documental que se llama Los dos papas. Sí, la vi. ¿La viste? La vi. Que en el fondo también allí Ratzinger en un principio se veía como en este caso un obispo, un cardenal muy conservador, pero después fue el que de alguna manera inició esta liberalización que de alguna manera tuvo la iglesia. Claro, entonces, porque él era el encargado, hay ahí va a decir, sí, hay como una... él era como el encargado de la... Doctrina, ¿no? Doctrina de la fe, sí, algo así. Sí. Entonces, que es un cargo como súper relevante. Sí. Y claro, pero él después también ahí en Los dos papas se muestra un poco cómo él hace la transición también hacia cómo debería ser la iglesia, digamos, que es lo que finalmente materializa Bergoglio. Claro, pero lucháis contra una estructura que es prácticamente inamovible. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se viene después que te nombran? Dado ese análisis, un trabajo de ir a contrapelo con todo el mundo. O sea, ¿sabes? Que depende de la situación en la que tú recibes el cargo que ostentas. Y cuáles son los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que ello implica? Porque puede ser, no, mira, ¿sabes qué? Esto aquí, el trabajo ya se hizo, puede decir el nuevo papa, por lo ahora vamos a mantener. Sí. Pero quizá hay otros contextos. Sí, hay un tema de abuso de la iglesia que Bergoglio fue súper frontal en eso y salió fue muy insistente. O sea, y no solo eso, también habían problemas de corrupción dentro. Sí. Aquí en el fondo, sobre todo con el Banco Vaticano. Sí, me acuerdo. Sí, que él efectivamente estableció una serie de medidas, una serie de auditoría y pegó fuerte, digamos, no le tuvo miedo a los poderes que estaban relacionados a eso. Mira, yo creo que, insisto, esta es una noticia que impacta a un grupo importante de la población y afecta en algo súper difícil de materializar, la muerte del Papa para que son los creyentes, ¿cachai? Estoy pensando en el tema del bienestar, cómo me determina en un momento de la vida en que yo puedo estar súper bien, en que todo puede estar en orden, en que tengo propósito, felicidad, alegría, qué sé yo, una noticia que viene como a romper parte de mi sistema de creencias o la fe, si tú quieres, cómo me afecta, me duele, hemos visto gente llorando,
Pero lo que pasa también frente a todo, en todo evento que implica una pérdida de un ser querido, digamos, sin duda. Un ser humano. Sí, me lo pregunto por el impacto emocional que tiene para las personas la muerte de alguien que no conocemos, que es Papa, que es una figura que representa a Cristo, el alto, todo lo que tú quieras, ¿no? Que es como la máxima autoridad de la Iglesia, el hombre santo, etcétera. Pero cómo eso determina el devenir de mi historia, porque tengo una herida profunda producto que ha muerto alguien en una fecha que además es como... No, muy significativo, fue todo ha sido muy simbólico. Hoy es una fiesta, hoy es feriado en Italia y se celebra la fiesta de... Hoy día se celebra la resurrección. Sí, pero tiene otro nombre particular. Entonces, como que todo ocurre en una fecha en como que, ¡ay, Dios mío!, ¿cachai? Pero para aquellos que creen debe ser un momento doloroso, y creo que encontrarán respuesta en su propia fe también. Sí, por supuesto. Entonces eso nos puede llevar a vencer esta tristeza, y lo que es extraño también es que aunque se sienta tristeza, pena y dolor, viene todo un protocolo ahora súper hardcore en el Vaticano. Yo he escuchado hoy día que hoy día a las 4 de la tarde me parece que el camarlengo lo nombra, le pega con un martillito en la cabeza de la tradición. Eso creo que ya se hizo. Sí, ya se hizo. Sí. Bueno, y viene el cónclave No, que en el fondo le sacan el anillo del pescador, claro. Lo machacan, que en el fondo... Y claro, después viene todo un proceso como de... ¿Y tú sabes para qué se rompe el martillo? Lo desconozco. El anillo. Para que desde el momento de la muerte del Papa no exista ningún otro documento del Vaticano timbrado por este Papa. Ah, perfecto. Esa es la idea, como que se rompe para que hasta aquí llegó el pontificado... Se le dan los golpes en la cabeza muy despacito, no es un martillazo, ¿no? Sí. Y ahí se declara muerto, y el funeral me parece que es el miércoles. Estuve escuchando que Bergoglio pidió un funeral súper así, ni siquiera en la... Él cambió el ritual. Ni siquiera en la Basílica de San Pedro, y en un funeral, en un ataúd... Es que de hecho eso es las otras cosas que se reconoce en este caso en el Papa Francisco, que él era un Papa muy austero, como fue toda su vida. Sí. Bueno. Entonces, claro, habían ciertas cosas que decía, no, yo no me quiero decorar con eso. No me quiero vestir de esta forma. De hecho, aparece el primer día sin esta cosa. Sí, claro. Súper piolita, así como... Aparece como, en el fondo, como él se vestía como él cotidianamente. Sí. Con la indumentaria de Papa en día laboral. Claro. Y viene este cónclave que creo que empieza como en 10 días más, donde todos los cardenales del mundo escogen al nuevo Papa. Son votaciones por mayoría, una serie de cosas más. Este Papa fue electo a la 5ª votación. Y una cosa que fue súper loco, yo cuando estuve en la iglesia en el Vaticano, vi un curita caminando y le dije, oiga, discúlpeme, quiero hacer una pregunta. Sí, más, ¿qué cosa? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está la chimenea o donde sale el humo blanco o el humo negro? Y nos explicaban que esa chimenea se pone exclusivamente cuando hay, como que no está siempre puesta, era una cosa así, pero ¿cómo? Me engañaron toda la vida, ¿cachai? Entonces, bueno, sabemos que el humo negro es que no hay acuerdo, el humo blanco es que hay acuerdo, y recomiendo, no hoy día, porque estamos en un momento para muchos que les puede generar algo de tensión, esta película, Cónclave, que cuenta la historia de la elección de un papa, cualquiera. ¿Es una película, no está basada en hechos reales? No, es una película, pero lo que discute son las relaciones de poder dentro del cónclave. Por supuesto. Y las peleas políticas son las visiones, por eso hay 5, por eso en el fondo hay 5 votaciones, o no es la primera, digamos. Exacto, y hay candidatos. Hay segunda vuelta. Hay segunda y más vueltas. Exacto, y hay candidatos, y hay propaganda, y hay como todo en la vida, ¿cachai? Ahora, tú dijiste algo importante recién respecto a Europa, y me parece súper valioso. Fuera de micrófono. Ah, ok. Lo había dicho para que la gente lo entienda, no lo habíamos dicho acá respecto a Europa. Ah, sí. Ok, sí, me dijiste hace un rato atrás una idea que me parece súper interesante y me parece valiosa también en términos de entender el escenario mundial. Sí, claro. Que fue... bueno, entendemos que el escenario mundial está hoy día con la irrupción de un presidente norteamericano que ha llegado a ser bastante disruptivo, ¿cierto?
Todos sabemos cómo Donald Trump ha resuelto establecer aranceles para muchos países. Europa se encuentra por otra parte, Europa se encuentra ahí en una situación bien compleja por el tema Ucrania, que de alguna manera ha sido tomado por Trump para poder ahí persuadir, negociar conforme a los intereses que ellos quieran. Entonces, en ese sentido, y por otra parte, dentro de los actores, dentro de la superpotencia, está China, está Rusia, ¿cierto? Pero acá lo relevante es que Europa en los últimos años perdió protagonismo en general en la toma de decisiones. No ha sido el actor que era hasta hace unos 20 o 15 años atrás. Y en el fondo que se colocaban temas en la agenda global, que lo llevaba adelante, que lo impulsaba, que hacía contrapesos. Tenía mucho poder el Parlamento Europeo. Exactamente. Ahora ya no es tanto. Entonces, claro, hoy día se hace un poco más compleja esa situación desde el punto de vista más como geopolítico. Entonces, por lo tanto, mi análisis en ese caso es que el próximo Papa debería ser europeo, para poder en el fondo tener capacidad de no solamente instalar temas, sino que también mediar eventualmente ante alguna situación de crisis, de tensión, que algunos ya vislumbran que ya de alguna manera tensión existe, acá, pero que podría alcanzar otros ribetes más complejos. Eso no se descarta. ¿Que acaba de bombardear Estados Unidos recién? Yemen. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de qué es lo que pasó con Putin, que dio una tregua de 30 días y parece que no la respetó. La cosa... No la respetó. Entonces, claro, allí se coloca en entredicho con Estados Unidos porque le dijo, oiga, paremos la fiesta, y él no ha hecho caso a paremos la fiesta, y claro, esas cosas. Sí, la primera ministra italiana que le está haciendo pleitesía a Trump, es una cosa... sí, bueno, eso se explica obviamente porque hay una afinidad ideológica, pero efectivamente creo que se necesita que haya más voces, y además que lo otro que venía escuchando en la mañana a otros colegas. Me gusta. Oye, el Diego, se las trae, a otras personas que estaban ahí en la radio, es que lo comentaban que ahí al Papa Francisco le costó mucho llevar a cabo ciertas reformas, entonces dentro de la iglesia. Entonces, y muchas veces la razón es que se atribuía a esa dificultad era que era un Papa latinoamericano, claro. No tiene el mismo peso ni el mismo apoyo, base de apoyo que podría tener, por ejemplo, insisto, un Papa europeo. Alemán. Entonces, claro, italiano, hay un sueco también que está ahí está como papable, digamos. Entonces, claro, eso es lo que a mí me lleva a reflexionar finalmente sobre eso, sin ser vaticanista, porque ojo que hay expertos en Vaticano. Hoy día veía en la mañana un tipo que es como biógrafo del Vaticano y del Papa, que se llama Juan Pablo Iglesias. Es muy divertido el nombre, como que Iglesias de género y identidad. Claro. Oye, pero a mí me llama la atención esto que dices tú, porque en definitiva la instalación de un estado de quietud mundial tiene que ver con mediciones de fuerza y poder, ¿no? Es solo eso. Sí, totalmente. Medidas los norteamericanos, el mundo que los le dicen check and balance, pero es como, si todos estamos en la misma situación, las cosas están equilibradas. Sí, claro. Pero si alguien, digamos, toma más poder que el otro, la situación se puede tornar compleja. Y a Trump se le está poniendo compleja ahora. Sí. O sea, no, yo creo que no todavía. Yo ayer veía que John Deere se está cerrando la fábrica. John Deere, productor de gran maquinaria agroindustrial norteamericana, está cerrando la fábrica los tractores. Harley Davidson se está yendo como a la India. Leía, hoy día en la mañana escuchaba que hay un pueblo o una ciudad en México que se llama Los Algodones o el Algodón, donde diariamente cruzan 3.000 personas de Estados Unidos a atenderse en servicios dentales porque les es más barato, no hay seguro, no hay cobertura dental en Estados Unidos. Entonces está el nivel de aumento de la presión que la gente está empezando a decir, ¿sabéis qué? ¿Qué pasó en Australia? Australia le cerró la puerta a los gringos de una. Y eso que no todavía, porque hay, ¿cómo se llama?
No todavía, porque todavía no se produce como el impacto efectivo de los aranceles que le va a afectar el bolsillo a los norteamericanos, al pueblo en general, al ciudadano. Entonces cuando ya ese, el llavero o el accesorio, la palta, la manzana, lo que sea, cueste 5 veces más, efectivamente, eso no se anota el primer mes, se anota los 3 meses, cuando ya el fondo empieza a generar arrastra y diga, no, sabéis que yo no puedo comprar, no puedo pagar esto. De hecho, hay una moción que está dando vuelta en el Congreso de Estados Unidos para declarar en desacato al presidente. Y lo otro es que cuando Trump asume, con la mayoría en el Congreso, solicita que se declare estado de emergencia económica en el país. Sí. Y cuando el Congreso, muy favorable a él, lo acepta, le permite a Trump justamente gobernar a través de decretos y sin pasar por el Congreso. Pero el Congreso está mirando ahora diciendo, ¿sabes qué? No estamos nada tan en estado de emergencia económica, porque se dan cuenta que está quedando la escoba. Bueno, esperemos que, es como, no sé, yo ayer hablaba con una argentina, le decía, esperemos que Milei termine su mandato, a partir de, ella me contaba que... ¿Qué dice la amiga argentina de Milei? Ella cree que no va a terminar. Y yo le decía, bueno, esperemos que Trump tampoco sabemos si va a terminar. Pero es que ella me hablaba, por ejemplo, de... Ahora, ojo, perdón, no es bueno que un presidente termine. No, bajo ningún punto de vista. No. Independientemente del Estado, el Estado que sea, lo irracional que sea, en general como que no es bueno. Porque lo digo... Porque siempre me llama la atención la facilidad con que a una persona no cumple, sobre todo cuando estamos hablando de política o cargos que reflejan poder, muchos de ellos elegidos, que no cumple, no, hay que sacarlo, no, renuncia, que se vaya, no. Oye, no, eso no es bueno en general para los sistemas políticos, para la estabilidad del país, genera una serie de efectos que van socavando también un poco el concepto como de la democracia o el sistema finalmente que tenemos para que nos gobierne. Entonces, ahí hay mucha liviandad con eso, y además lo otro, que creo que si una persona fue elegida para que cumpla un rol y establezca un cargo, puede ser que sea el mandatario de un país, de una región, o representante de algunas comunas, bueno, que termine por lo que fue mandatado y que haga su trabajo, digamos, pero no puede estar bajo constante amenaza de que renuncie, váyase. Yo creo que eso no corresponde. Yo haría dos acepciones. La primera es que me parece que esto empieza en Chile, corrígeme tú que eres más experto en el tema, me parece que empieza en Chile con el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esta fuerza como que se vaya el presidente, y ha seguido en el gobierno del presidente Boric. ¿Okay? Y lo segundo es que yo estoy de acuerdo contigo en que la única manera de mantener un equilibrio social y todo lo que tú quieres político es que las instituciones se deben respetar. Lo hemos hablado acá incansable cantidad de veces. Pero también entiendo que un presidente o presidenta debe gobernar hasta el final, salvo que se le haga un juicio político y cometa un error garrafal, o como Fujimori, ¿cachai? Que terminan... Sí, lo que me refiero es como la liviandad con la que se toma en general. Es que esa liviandad no implica ni juicio político, ni análisis, ¿cachai? No, en lo absoluto. Y un juicio político para sacar un presidente no dura una semana, pues, o sea, es como, ¿sí? O de que tal lo incapaz de... Interdicto. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, bueno, esta chiquilla me explicaba que la gente está muy disconforme, y no sé qué ejemplo ponerte, pero me decía que el kilo de lechuga, ya se vende por kilo la lechuga, costaba como 6.000 pesos el kilo de lechuga. Un kilo, que para el fondo para nosotros 2 lechugas son que 1.500 pesos, estoy inventando, ¿no? Y que una lechuga está 1.000 pesos. Y que una palta costaba 6.000 pesos. No, claro. Entonces, lo conversamos en el cumpleaños, entonces era una conversa así súper, la micro vale lo mismo, qué sé yo, estudiar está complicado, pero los servicios como agua, luz y gas todavía están subvencionados, y que eso favorece harto. Y, bueno, Trump. Esperemos que el caballero vaya reculando. Yo tengo la impresión que el mundo ha respondido distinto como él pensaba que iba a responder el mundo.
Hay países que le han empezado a mirar para el lado. Chile está en una situación, están llamando ahí a un montón de exministros y tal para ver cómo vamos a afrontar este 10% del cobre. No es tanto. Además, o sea, ni siquiera el cobre fue eximido de eso. ¿A qué es entonces? El arancel es a cualquier producto que tú importes en el fondo de Estados Unidos. Pero el cobre, hubo algunas cosas que no los tocó. ¿Y había un impuesto ya al cobre en Estados Unidos del 6%? Tengo entendido que no, porque con Estados Unidos hay un tratado de libre comercio. Claro, que no lo está respetando el caballero. En el fondo, claro, porque a él no le conviene entrar en eso, porque el fondo es de interés, son de interés los minerales. Sí, claro. Y sobre todo en el contexto actual que está. Y finalmente también lo que sucede es que Trump hace todo esto para que China no supere a Estados Unidos. Y estamos claros que no es el camino. No es así. No es el camino. Los chinos trabajan como chinos. Sí, no, y aparte que hay otras cosas allí, porque hay mucha inversión que hacen en este caso los chinos en infraestructura, sí, carretera, autopista, puertos, Chancay, el ejemplo en Perú. Bueno, que sea una... claro. No sé, la posición que tiene en temas de inversión en estrategia, o sea, inversión, ¿cómo se llama esto? IED. Investigación y desarrollo. Inversión extranjera directa sobre las minas, por ejemplo. Entonces, tiene una mina en el norte y el 20% es China. Y lo mismo pasa, esto es en la realidad chilena, lo mismo pasa en Bolivia, en Perú, sí, claro, en Argentina, lo mismo. Tiene bonos del Tesoro norteamericano en China, que ya liberó 23.000 millones, los vendió. Entonces la cosa está como... Y me da la idea que un golpe que le puede llegar muy bien a Trump también es que la industria automotriz china está avanzando de manera súper veloz y de manera muy favorable. Un auto chino hoy no es lo que era hace 10 años atrás. No. ¿Cachai? Hoy día yo todavía tengo mis reparos, digamos. O sea, yo los que he visto, los chinos que he visto, yo no vendería mi auto para por ese precio comprar un chino. No lo haría. No lo haría. Como que no estaría dispuesta a meter tantas lucas en un auto que las tecnologías son bastante nuevas. Pero me preferiría más a la segura todavía. Y esperar a que los chinos tengan... Lo mismo que pasó con Hyundai en Chile. Hyundai entró como una marca ahí nomás y hoy día es... Sí, pero es que claro, es reconocido como marcas coreanas, japonesas, que son como las marcas asiáticas que son... Es que yo tengo un coreano, por eso te digo. Entonces no lo soltaría por un chino ni... Sí, no, se entiende. Y japonés no he tenido nunca, fíjate. Son buenos. Americanos y americanos, cacha. Norteamericanos. Oye, Norteamérica, ¿qué más está pasando con Trump, Diego? Con Trump, salvo eso, ¿no? Pero está tranquilo él, el último tiempo. Sí, pero viviendo de los efectos, sobreviviendo o actuando en base a los efectos de lo que hizo en los primeros días, no los primeros días, pero ¿cuándo fue esto? Los primeros días de abril o fin de marzo, por ahí que anunció los aranceles. Sí. Oye, pero hay otra, con respecto a Trump. Ya, por fin, pues Diego, vamos. Pero tienes que ser más enfático. Es que para allá iba. Y por ejemplo... ¿Qué pasa con la universidad? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué ha hecho Trump con Harvard? ¿Qué ha hecho con Yale? Con el MIT. Vamos, Columbia. Vamos a la pregunta principal. ¿Por qué intervenir en las universidades? No, pero ¿qué ha hecho él? Cortar el suministro. No entiende lo que estamos hablando nosotros. Lo primero que hizo o lo que está haciendo es que en base a ciertas cosas que están ocurriendo en las universidades ha decidido cortarle el financiamiento. Así de simple. Y cortar el financiamiento a una universidad... tú podías explicar mejor eso que yo, Diego. ¿Cómo se financia, por ejemplo, la investigación en las universidades? La universidad no recibe plata de matrícula o de colegiaturas para generar proyectos de investigación multimillonarios. Eso es imposible. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona que la universidad haga investigación, difusión, desarrollo, docencia, sin necesariamente contar con plata de la matrícula o la colegiatura de los estudiantes? ¿De dónde sacamos plata en las universidades? ¿Con apoyo del Estado o apoyo de los privados? Exactamente. Se concursa a proyectos, el Estado mete moneda, la empresa privada mete moneda, todo lo que tú quieras. Entonces, el fondo es, postulamos a un fondo concursable y la universidad que lo gana recibe ese fondo para hacer lo que tenga que hacer. En el caso de Estados Unidos, o lo que está haciendo Trump, es que al menos... A veces no necesariamente bajo concurso, por transferencia directa.
por transferencia directa, porque es necesario potenciar la investigación, sobre todo en aquellas universidades que tienen una buena reputación en esos términos. Y áreas de interés para el país. Exacto, y toda la cosa. en fondo es parte como de las definiciones estratégicas que yo quería invertir en este caso en investigación para el desarrollo. Perfecto. Y en el caso de Harvard fueron, me parece que 22 mil millones. Un congeló 2.2 mil millones de dólares. 2.200 millones. Sí, en subvenciones federales. Aquí está la nota. Esto es lo que el gobierno estadounidense decidiera congelar 2.2 mil millones de dólares en subvenciones federales a Harvard y 60 millones en contratos. Eso significa que por alguna razón, como la Universidad de Harvard, que es una universidad, podríamos decir, prestigiosa a nivel mundial, ¿cierto? No es la Universidad Tres Palitos, pues es una universidad prestigiosa que hace investigación, que hace docencia, que hace innovación. Hemos decidido cortarle el flujo porque hay algo que hizo esta universidad que no me gustó. Y que no me gustó como presidente. Entonces, como no me gusta como presidente, le corto el financiamiento para que dejen de investigar, salvo que vuelvan a la línea de lo que yo les estoy diciendo. Y eso atenta contra todo principio fundamental de la educación, que es la libre determinación de las universidades. Una universidad, cualquiera esta sea en el mundo, así como un colegio, un instituto profesional, un centro de formación técnica, existen, pero solo sí son reconocidos por el Estado. Sí. Una institución no reconocida por el Estado no va a gozar de ningún privilegio, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, las escuelas primarias o hasta secundarias en Chile, que trabajan con la infancia trans, por ejemplo. Son escuelas que no están dentro del reconocimiento del Estado, sin embargo desarrollan su actividad con los niños, y los niños, niñas y niñez dan sus exámenes libres, pero los exámenes libres que da un niño son ante el Ministerio de Educación. Sí. Entonces, para terminar la idea, Diego, una universidad reconocida por el Estado, que goza de los estándares y calidad necesaria, yo no puedo cortarle el financiamiento porque se me ocurrió, ni puedo cortarle el financiamiento porque tengo la impresión de que están hablando de algo que no me corresponde, que no me gusta que ellos hablen. ¿Sí? Y en este caso atenta contra la identidad también de una institución. Ahora sí, ¿qué ibas a...? No, que para poder contextualizar, entender como mejor el fenómeno, ¿por qué en el fondo se corta el financiamiento? Porque han habido ciertas orientaciones, que obviamente son propias de los gobiernos con los lineamientos que tiene, y que eso es ampliamente conocido en el caso de Estados Unidos, de terminar con todo lo que ellos denominan como la cultura woke y el medio ambiente y la diversidad, diversidades, ¿ya? Entonces, efectivamente, la diversidad, la equidad y la inclusión son cuestiones que estas universidades como Harvard tienen dentro de sus programas, dentro de su planificación estratégica corporativa, digámoslo. Sí. Y bueno, y el gobierno de Estados Unidos le ha dicho, termine con eso. Como no terminó con eso, le quitó la plata. Ya, eso es básicamente. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo ahí? Y ahí yo creo que tú puedes explayarte ampliamente. Es que eso obviamente atenta con la libertad académica. Y que tanto hay de lo que estábamos hablando hace un rato atrás del Burton Clark. De Burton Clark. Del Estado, mercado y oligarquía. Claro, lo que pasa es que el señor Clark, cuando empieza a hablar de las universidades emprendedoras hace un montón de años atrás, termina su mirada hablando de lo que él llama las universidades de papel también, ¿no? Las universidades de papel, que son estas que, no sé, pues, si tú vas por la calle y ves, me acuerdo una vez que una compañera contaba que pasó frente a un local que decía... palta, pan amasado, helados, cursos de Excel, Sense. ¿Cachai? Como que en el mismo lugar donde vendía pan, hacía hay un curso. Entonces, en el fondo, son universidades que existen o instituciones que existen solamente desde la maqueta de una universidad, que cuando tú entras a picar, en el fondo no hay nada, ¿cierto?
son universidades que funcionan en lugares cualquiera, que arriendan oficinas, que arriendan hoteles, qué sé yo, para utilizar el sistema educativo, pero que en el fondo no hay ningún asidero, ¿cierto? Y, perdón por el paréntesis, ¿y hay algún caso chileno al respecto? Había antiguamente, ¿te acuerdas? Las universidades que eran, bueno, la bolivariana alguna vez lo fue, como que dejaban de ser la Universidad del Mar. El Mar era, ¿no? La que cerramos. La que cerramos, cacha. La que cerraron. Digo, cerramos como país, ¿no? Yeah. Bueno, las universidades existen porque tienen un propósito, ¿cierto? Las universidades como instituciones sociales tienen un mandato también cultural, social y político. Sí, perdona, pero eso significa que en el caso chileno, cuando esas universidades se han cerrado, es porque en el fondo también se reguló sobre eso. Más que se reguló, bueno, sí, la Comisión Nacional de Acreditación y tal empezó a meter un poco de interés porque... O sea, se ha regulado el mercado. Más el mercado universitario. Sí, no, por supuesto, sí, eso estamos hablando, sí. Ya, okay. Sí, se ha regulado porque Lo digo para que no seamos tan agoreros y llevamos todo negativo, sino que han ocurrido cosas que obviamente tienden a regularse o a equilibrarse, como hemos mencionado varias veces durante esta conversación. Te diría que incluso el ejemplo más cercano que tenemos es nuestra universidad, que tiene, me parece que 42 años, ¿no? Sí. Claro, pero la universidad nuestra no partió como es hoy día, hace 42 años atrás. Partió muy, como se llama, pequeña. Sí, pero ¿no? Aparte que por definición nuestra universidad es una institución privada sin fines de lucro. Sí. Pero a lo que quiero llegar es que si nuestra universidad se hubiese mantenido igual los mismos 42 años, no estaría donde está. ¿Qué es lo que ha hecho la universidad? Se ha ido adaptando, se ha ido acomodando a las exigencias del ministerio, del mundo, del contexto, ha ido mirando que la posición que tiene que tomar en la sociedad y en el mundo obedece a principios que van cambiando. Conforme a sus principios y valores y sin ánimo de lucrar. No se abandona, nunca se abandona. Pero, por ejemplo, cuando estábamos con nuestras carreras y nos dicen, perfecto, a partir de ahora, todas las carreras de educación obligatoriamente tienen que acreditarse. La universidad tiene que hacerlo. A eso me refiero, como que nosotros podemos funcionar cuando el sistema nos decía pueden existir las carreras de educación con tal y tal característica, funcionamos, muy bien. Pero después, en el interés por mejorar, por regular y por hacer que el sistema sea más eficiente, el ministerio ha dicho, perfecto, ahora se deben acreditar. Y nosotros como universidad, junto con muchas otras, decimos, ok, hay que hacerlo. Y hacerlo implica una serie de procesos y una serie. Después pasa lo mismo con medicina. A eso quiero llegar. Que entonces, cuando la autoridad ministerial, política, lo que tú quieras, nos va marcando el camino a seguir, las universidades tenemos que seguirlo. Estoy de acuerdo, pero lo que voy yo es que finalmente en esta visión que tú explicaste muy bien del Estado-mercado y cómo influía en la educación, en el caso chileno, eso se ha regulado. Sí, en otros no. A eso iba. Claro, de hecho, ¿te acuerdas tú las universidades que eran como inmobiliarias? Y ahí el instrumento es las acreditaciones, por ejemplo. Entre otros. En el fondo es cumplir con un proceso de revisión, a ver, mire, usted cumple o no cumple, mire, hay un equilibrio aquí entre lo que usted gana y lo que invierte, bueno, crece o no crece la universidad, bueno, son cuestiones como esa que algún experto en acreditación podrá decir con mayor profundidad, pero para que se vaya entendiendo la idea es que en el caso nuestro eso ha ido mejorándose. Siempre, siempre, manteniendo el espíritu inicial, como decías tú. Sí, por supuesto. Okay. Pero además, la universidad como institución, toda la universidad, que fue el gran problema que tuvo una universidad donde estaba contratada una candidata a alcaldesa, ¿te acuerdas tú? La universidad, desde el momento en que utiliza recursos del Estado, a través de las becas de gratuidad o de fondos concursables, lo que tú quieras, está obligada a rendir cuentas. Tiene que hacer. Rendir cuentas económicas, mostrar, o sea, tiene que hacerlo. No podemos, que fue la gran impugnación que se le hizo a esa universidad, ¿cachai? Usted recibe plata del Estado, entonces ríndala. Y en eso como proceso de reflexión, independientemente que tú recibas o no recibas plata del Estado, si eres una universidad que se abre en este caso a la cualquiera, no estoy hablando de la nuestra ni de otra, en general,
que se abre finalmente como a la sociedad y establece una serie como de objetivos, de poder vincularse con ella, de ser un aporte, independientemente que tenga aportes o no aporte del Estado. Insisto, como reflexión, ¿tú crees que debería transparentarse en lo que gasta su plata, cómo se desarrolla finalmente? Absolutamente. Absolutamente. Okay. ¿Por qué? Porque la cuestión educativa debe ser transparente. Debe ser honesta. Cuando tú recibes plata del Estado, estás utilizando recursos de todos los chilenos. Pero cuando tú recibes plata de privado, estás utilizando recursos de los privados. Y como tal, yo debo responder ante eso. ¿Cachai? De los privados, claro. Pero lógico. Si no tengo ningún recurso del Estado, si todo es privado, de hecho, las universidades debiesen mostrar sus balances, así como los académicos, Diego. Hacemos una evaluación y a los estudiantes les pasamos la evaluación. ¿Qué es lo que hacemos después? Les pasamos la rúbrica y les decimos, amigo, esta es la prueba que acabamos de hacer y esta es la pauta de evaluación que yo utilicé. Aplicada, porque la rúbrica también se la expliqué antes. Se la explicaste antes, hiciste la evaluación, retroalimentaste la evaluación y le dijiste, ahí está su nota, ahí está la rúbrica, esto. Eso es transparentar el proceso. Porque si no, yo tomo una interrogación y el estudiante termina y le digo, ya, tiene un 4, váyase. Pero profesor, ¿por qué? No pregunto, tiene un 4 y váyase. Eso no es honesto. Eso no es transparente. Entonces, para que el proceso educativo tenga sentido pedagógico y tenga un espíritu transformador, debe generar un impacto en las personas a través de la honestidad y de la humanidad, si tú quieres, que es el discurso en el que estamos. ¿Qué es lo que nos dice Burton Clark? Dice, bueno, está bien, pero hay países donde el modelo educativo no lo manejan ni tanto los ideales, ni los propósitos, ni los grandes valores transformadores del mundo, sino que el modelo educativo está controlado por el Estado, por el mercado y por las oligarquías de poder. Es decir, el modelo universitario funciona porque hay personas que tienen poder e influyen sobre él, porque hay un mercado que determina cuál es el camino a seguir y porque hay un Estado que termina siendo funcional a ese mercado. Es decir, la institución universitaria se pone al servicio del mercado. Y es el mercado el que determina para dónde va la educación. ¿Y quién determina en el mercado para dónde va la educación? La oligarquía, el poder, el grupúsculo de personas que determina qué es lo que quiere. La Fundación Chile, el año 2008, se sentó con los empresarios y los empresarios dijeron, ¿sabéis qué? Tenemos un problema. Ustedes en Chile se están formando profesionales, técnicos agrícolas, ingenieros, abogados, expertos en maquinaria, que cuando nosotros los entrevistamos y vienen al puesto de trabajo, la gente no sabe. Los profesionales no están capacitados para la pega para la cual ustedes los han formado, le dijo a los institutos, a la educación. Entonces la educación dijo, bueno, eso es un problema, pues, señor Mercado. Sí, dijo. ¿Qué hacemos? El Mercado dijo, bueno, hagamos lo siguiente, pues. ¿Qué le parece si yo le digo lo que necesito? Y usted lo forma. Y el modelo educativo, lamentablemente, dijo, ok. Entonces llamó a la Fundación Chile hizo un proyecto en el que se instalaron en estudiantes desde primero medio en adelante las competencias de empleabilidad que el mercado solicitaba para que los colegios y las escuelas secundarias formaran a estudiantes que fueran funcionales al mercado y perdiesen las escuelas secundarias sus propósitos, sus proyectos educativos, sus intereses particulares, los intereses de la comunidad, y empezó a decir, lo que pasa es que el mercado nos pide que usted sea de esta manera. Nosotros, nuestros estudiantes, yo no, muchos profesores le dicen a los estudiantes, cuando usted trabaje, cuando se titule, si tú estás formando un periodista, dice, cuando tú seas periodista, esto te va a servir para... ¿Y cómo debería ser entonces? Es que nosotros no debiésemos formar gente para el trabajo. Ese es el error que cometemos. No debiésemos... No. Vámonos más atrás. Vámonos a esa reunión de lo que tú planteaste recién. Sí. Si en el fondo no hay nadie que lo determine o le dé orientaciones hacia dónde se debe, cuáles son las carreras, las potencialidades que se deberían formar. ¿Cuál es la alternativa? La pregunta es, ¿debemos formar personas para el modelo, para el mercado económico, o personas para el mercado
es decir, formar trabajadores. Yo creo que esa reunión no debió existir. Y la pregunta ni siquiera debió ser esa. La pregunta pudo haber sido, señores, ¿ustedes a quiénes están formando? Y cómo nosotros, como el mercado, acordamos, actualizamos o emparejamos las personas que usted forma para nuestros procesos productivos. Pero cuando yo le digo al modelo educativo, haga lo que yo le estoy diciendo, el sentido primero y segundo de la educación se pierde, que es transformar la vida de las personas. ¿Por qué crees tú que hoy día, pues, Diego, los chiquillos quieren estudiar carreras que les den plata? Po? O sea, eso es un absurdo que no tiene pies ni cabeza. Yo le digo a los estudiantes, yo hago clases en medicina, y le digo, chiquillo, si usted vino a la universidad para estudiar medicina y convertirse en médico y ganar dinero, hizo el peor negocio de su vida. Porque va a estar 7 años rompiéndose el lomo para quizás ganar dinero. Si usted quiere ganar dinero, busque otro camino, pues. Usted lo que hace es que viene a la universidad a adquirir una estructura de pensamiento. La estructura de pensamiento del médico y la médica. Punto. Y esa estructura de pensamiento lo va a llevar, en consecuencia, a trabajar como tal, y como resultado de eso, probablemente usted va a recibir una remuneración. Pero el objetivo de entrar a la universidad no es para trabajar. Porque entonces entendemos que entraste al colegio a los 5 años. Saliste de la universidad a los 25 años y llevas 20 años entrenándote como un trabajador. Eso no es vida, pues, eso es perversión. ¿Dónde quedan los proyectos? No sé qué debería ser. ¿Cómo que debería ser? Si no es un trabajador, ¿para qué se forma esa persona? Una persona se forma para transformar el mundo, pues. ¿Y cómo transforma el mundo? Cada uno verá cómo lo hace, pues, Diego. Yo no puedo pensar en que voy a entrar a una universidad a estudiar odontología, pagar 800 lucas al mes durante 5 años, salir endeudado por hasta el cogote para ser un empleado. Pero si eso de la empleabilidad es una falacia del mercado. Nosotros, en la medida en que nos convertimos en promotores del mercado, perdemos el norte. Nosotros lo que hacemos... Ya, insisto, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Qué es lo que haces tú con otra persona para que no sea así? ¿Para que no sea cómo? Para que no sea acorde al mercado, es lo que tú estás planteando. No entiendo la pregunta. ¿Cómo lo formas? Tú estás diciendo, la crítica que estás haciendo es que formas una persona para que sea trabajadora, una empleada, ¿cierto? Funcional al mercado. Sí. Bueno, ¿cómo formas a esa persona para que no sea así? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que es contrario a eso? Bueno, están nuestros perfiles de egreso y está nuestro proyecto educativo. Y en nuestros perfiles de egreso hay elementos... Pero es que mi pregunta, tú lo estás planteando desde el inicio de la escolaridad. Ok. Ya. Tú estás planteando en el fondo, y eso es lo que yo estoy entendiendo, que el mercado se inserta desde que tú te escolarizas. Sí. Ya, entonces te escolarizas para que seas una persona trabajadora, una persona empleada. Sí. ¿Cierto? Bueno, ¿cuál es la alternativa a eso? Sí. A ese modelo. Sí, lo que pasa es que cuando tú enseñas niños, niñas, jóvenes, el centro de la escuela es el aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje, así es preferible llamarlo, ¿no? Porque uno no va solamente a aprender, sino que vamos a vivir un proceso de transformación en la competencia, diría el Maturana. Pero la gracia del aprendizaje está en que yo pueda ser capaz de emancipar o trasladar ese aprendizaje para la resolución de problemas de mi vida. ¿Ok? El niño que aprende matemáticas lo aprende no para ser un matemático por la PGU o la PAES. El niño que aprende matemáticas es porque adquiere habilidades que le sirven para su vida diaria. Entonces yo debiese pensar en que generamos a través del proceso educativo el desarrollo de habilidades que le sirven a los niños para cambiar su vida. Punto. Lo mismo los jóvenes. Punto. Lo mismo los estudiantes universitarios, CFTs, IP. Punto. Y una vez que termine usted su proceso educativo, usted decida lo que quiera hacer. Si usted quiere limpiar guano de vacas, límpielo. Si usted quiere viajar, viaje. Si usted quiere ser un empresario y ganar dinero, hágalo. Pero no puede ser mi objetivo educativo. ¿Esa percepción la tienes tú en la realidad chilena o una realidad general del mundo? El mundo. El mundo. Bueno, por eso Clark nos está diciendo justamente esto. La universidad está capturada por el mercado. Es el mercado el que determina. Y cuando el mercado determina, Diego, es como cuando tú miráis para atrás y decís: Dios mío, tengo deudas que nunca imaginé que iba a tener porque estoy preso del consumo. No me doy ni cuenta. Oye, perdón, porque la calidad... Vamos a seguir hablando de esto porque ya como que estamos encima de la hora. Pero dame un segundo, la calidad de la vida... hacer otra pregunta. Ah, sí, dale.
Los postulados de Burton Clark, ¿siguen vigentes o hay algún Burton Clark 2.0? ¿Ha evolucionado? Porque esta publicación es del año 83, sí. O sea, tiene 40 años. Sí. ¿Hay algo más nuevo? ¿Hay alguna tesis que es contrapuesta o que ha sido complementaria a esta tesis? Yo hasta ahora no he encontrado nada similar. Creo que revolvemos los postulados de Freire, revolvemos los postulados de Habermas. Hay una señora que se llama Shirley Grundy que habla de los 3 saberes del conocimiento, donde critica justamente esto y la necesidad de cambiar nuestra mirada educativa de un paradigma técnico a un paradigma emancipador, que tiene que ver justamente con esto, con los saberes fundamentales de Habermas, bajan a Shirley Grundy, viene Burton Clark, se mete en medio, y en Latinoamérica lo podemos revolver un poco con los postulados de Paulo Freire, algunas cosas que dijo Maturana. Claudio Naranjo habló de algo muy interesante, tiene un libro que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo, donde habla justamente de esto, de la muerte del patriarcado y no sé qué cosas más. Pero la bajada final es volver a este origen de decir, ok, el mercado es importante, el empleo es importante, claro, pero no es el primer objetivo, y ahí está el error. El mercado, el empleo, la empleabilidad tiene que ser el quinto objetivo. Cuando un estudiante viene a la universidad no viene a formarse como empleado, porque créeme, Diego, que para ganar dinero hay miles de otros caminos que no sean vivir un proceso universitario en el que, en el fondo, lo que tú haces es que modificas tu modo de vivir. Y si perdemos ese norte, simplemente somos también instrumentos del mercado, en el que hacemos lo mejor para que el estudiante sea lo más funcional posible. ¿Y dónde quedó nuestro interés por la academia, por la investigación, por la innovación, cuando lo que nos importa es transformar el mundo? Yo te insisto en lo que te he dicho desde el día 1 que nos conocimos. La universidad tiene una misión social, tiene una responsabilidad social, la universidad como institución. Y esa responsabilidad social de la universidad como institución del mundo no es el mercado, es la transformación de la vida de las personas. ¿Sí? Bien. Ya. Interesante tema. Yo creo que nos quedamos cortos porque otro día te voy a preguntar del paradigma emancipador. ¿Para qué emanciparse? Porque tiene que tener un propósito, sí, claro. Eso, como siempre. Y bueno, voy a dar las gracias a todos que nos escucharon hoy. Creo que la conversación estuvo bien intensa en los últimos minutos. Como debe ser. Y voy a dejar a Daniel para que haga el cierre, la despedida y la presentación del tema de la pieza musical. Gracias, el día de hoy. Gracias, Dieguito, por invitarme a tu programa. Es un placer. No, tú eres el pionero. Y la canción de hoy va dedicada a nuestro amigo Mario Jorge Bergoglio y todas las personas que sufren la muerte del Papa. La canción se llama The End of the Line de Travel and Wilburys, que se la compusieron tras la muerte de George Harrison. Va para ahí, nos vemos la otra semana. Chao. Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.